Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y sobre todo común. Lamentablemente está entre las 10 causas más comunes de mortalidad en México en los niños y pues tiene repercusiones clínicas muy importantes. En todo momento se va a ver que hay alteraciones neurológicas a futuro y demás situaciones. Tal y como decía el anuncio del principio, este video sí tiene imágenes que son un poco complicadas de ver, así que les recomiendo discreción. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero que hay que saber es que los defectos del tubo neural se catalogan como defectos congénitos del nacimiento, o sea, ya nacen los niños con este problema, ¿ok? Son bastante frecuentes y además de tener problemas de lo que es el sistema nervioso, lo que es propiamente el tubo neural, porque el tubo neural se basa en eso, ¿no? En la formación tanto de lo que es médula como del encéfalo, ¿no? También hay asociación directa con problemas cardíacos y los problemas cardíacos sobre todo se van a presentar porque los niños que tienen efecto del tubo neural tienen otros detalles sindromáticos, o sea, tienen además de tubo neural, síndromes agregados. Es multifactorial y se ha visto que hay más de 200 genes implicados, no solo en la formación del sistema nervioso, sino en la formación de la enfermedad. O sea, genes que de forma regular deben de estar, por ejemplo, apagados, pues en el defecto del tubo neural están encendidos. Genes que están en otras condiciones, pues bueno, están alterados en lo que es el tubo neural. Sin embargo, también se ha observado que hay problemas como el ácido fólico, problemas nutricionales, infecciosos, etcétera, que llegan a alterar al tubo neural y por lo tanto generar defectos. La prevalencia es alta, se menciona que es de 1 a 10 por cada 1000, incluso en México 4.7 por cada 10.000, o sea, sí son bastantes los casos de defectos del tubo neural y hay que tener muy en cuenta las implicaciones éticas, ¿ok? O sea, hay que explicarle a los y las pacientes, a los padres principalmente, cuál es la condición por la que van a ser su hijo, cuáles son las complicaciones que tiene y si es que tiene tratamiento, cuál es el tratamiento, cómo se va a hacer y si lamentablemente ya no lo tiene, explicarles por qué ocurre, ¿ok? De forma general, un poquito más adelante vamos a hablar sobre la fisiopatología. Vamos a darnos cuenta de la neurulación anómala. ¿Qué es la neurulación? La neurulación es el proceso de formación del tubo neural que se basa en un surco neural y una placa neural, ¿no? Grosso modo de lo que es embriología. En cuanto a prevención, hay medidas higiénico-dietéticas como el uso de algunos fármacos, el uso de otros zinc, por ejemplo, nutricional, el exceso de vitamina A es un factor de riesgo y sobre todo el ácido fólico, ¿ok? Se ha observado que el ácido fólico disminuye hasta en un 70% el riesgo de presentar un defecto del tubo neural, claro, relacionándolo con otros factores de riesgo en las medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, vamos a ver que existen de dos tipos, no tanto extrínsecos como intrínsecos. Los extrínsecos van a ser el medio ambiente, los teratógenos, un bajo estado socioeconómico, exposición a químicos o polución en general, o sea, el ambiente propiamente dicho te provoca daño. Fármacos como los anticonvulsivos, los anticonceptivos, también otros fármacos como lo es el paracetamol, ácido acetil salicílico, la warfarina, o sea, todo el tipo de fármacos que pueden llegar a ser teratogénicos en estados iniciales del embarazo. El déficit de ácido fólico o zinc, aquí lo pongo como extrínseco, aunque realmente se debe de tener como muy en cuenta porque a veces hay personas que por factores genéticos y propios tienen una deficiencia propia de folatos, ¿ok? Sin embargo, si estamos en un área que tiene un déficit de ácido fólico o de zinc, pues bueno, es un factor externo, ¿no? Y edades extremas, ¿ok? O sea, se ha observado que las pacientes muy jóvenes o muy mayorcitas llegan a tener más problema con los defectos del tubo neural. También con otras implicaciones, no solo el tubo neural. Y factores intrínsecos, sobre todo relaciones genéticas, si el padre o la madre tuvo algún problema o algún familiar directo con un defecto del tubo neural, lo más común es que haya sido una espina bífida, que ahorita vamos a platicar de ella.
también puede llegar a existir con trisomías, ¿ok? O sea, la relación genética de defectos del tubo neural previos o con trisomías. La raza y etnia, de hecho, se ha observado más en lo que es el sexo femenino también. Relación con diabetes tipo 1, obesidad y la fiebre materna. De hecho, es un factor de riesgo la temperatura. Madres expuestas a temperaturas más altas tienen más riesgo de desarrollar defectos del tubo. Bueno, los niños más defectos de desarrollar el tubo neural. Y problemas como TORCH, toxoplasmosis, citomegalovirus, o sea, todo este complejo de enfermedades que pueden llegar a presentarse. En cuanto a la fisiopatología, bueno, de manera normal, el tubo neural se hace por inducción de la notocorda, ¿ok? Recordemos que tenemos una placa de tejido que se llama la placa neural. La notocorda lo que hace es mandar señales genéticas que son el Sonic Hedgehog, factor de crecimiento transformante beta y la proteína morfogenética ósea, ¿ok? Eso es lo que significan estas siglas. Esta lo que da es básicamente una inducción y promueve que como que lo vaya jalando, ¿ok? La notocorda va jalando poco a poco la placa neural hasta que forma un surco neural, ¿ok? De ser una placa, es decir, plana, forma un surco ya con profundidad para que finalmente se genere un tubo, ¿ok? El tubo neural es el que nos va a dar la formación de las estructuras nerviosas en un futuro. Ahora, hacia el día 22 y 23 o hacia el día 25 y 27 aproximadamente que ocurre esta inducción y el cierre de los poros, ¿ok? Hay distintas malformaciones. Algunas son por la inducción ventral, la inducción dorsal, por la migración o por la organización de células. En este caso vamos a hablar sobre los problemas de la inducción dorsal, que sería el cierre del neuroporo rostral y el neuroporo caudal, ¿ok? Básicamente el tubo neural cuando se forma en el pegamento se hace en medio, ¿ok? En medio. Pero ¿qué ocurre? Que de forma fisiológica queda abierto en la porción de adelante y la porción de atrás, pero se debe cerrar entre los días 25 y 27. ¿Qué pasa si no se cierra? Los defectos del tubo neural más comunes y que más conocemos. Hay otros defectos que son mucho más complejos, que es cuando ya no se cierra absolutamente ninguna porción del tubo neural, pero estos realmente ya son incompatibles con la vida y de hecho se abortan a edades mucho más tempranas, ¿ok? O sea, ya no llegan al periodo final de la gestación. Hay una gran interacción genética y va a haber un acomodo de zona, lo que les decía, ¿no? Que poco a poco se va a ir acoplando la región a como se necesite. Principalmente en medio comienza con este pegamento y ya a lo que es el neuroporo rostral y caudal se van a cerrar un poquito más adelante. Aquí hay más de 400 genes implicados. Si en la fisiopatología hay más de 200, aquí hay más de 400 genes. Y sobre todo van a existir con unas señales que se llaman las señales WNT, que es lo que les decía básicamente, que es esta inducción de la notocorda que te empieza a formar a través de la placa neural un surco y finalmente un tubo. Los genes implicados van a ser los VANGL2, que de hecho estos son muy importantes para la fisiopatogenia y además como un marcador específico de riesgo, y los genes CELS-R1, ¿ok? Ahora, ¿cómo van a ser los pasos de la neurulación? Primero, el mismo feto, si se recuerdan la imagen inicial, se va a ir alargando, ¿ok? Y el tubo, que básicamente se está formando acá, también se va alargando, pero más que nada es por necesidad del crecimiento. Entonces, van a haber estadios de cierre primarios. El estadio de cierre 1 va a ser aquí, a nivel de la zona medial. El 2 en la zona caudal y el 3 en la zona rostral, ¿ok? Y esto en días, o sea, esto en un periodo muy corto de tiempo. Si en algún punto esto queda abierto, cualquiera de estos planos, sobre todo este, es el más común, el caudal, por eso forma espina bífida, pues va a haber un defecto del tubo neural. Va a haber un cambio de epitelio, ¿ok? El epitelio normal es un epitelio que no es productivo, por así decirlo, entre comillas, y después va a cambiar a un epitelio que ya nos va a servir no solo como para producir neuronas y tejido neural, sino que también nos va a servir para el aumento de lo que son las células nerviosas y sobre todo para la estructura, ¿ok? Cuestiones de matriz, cuestiones de
buena, un buen esqueleto básicamente de lo que es el sistema nervioso es este cambio de epitelio. El pegamento como tal son con unos ligandos que se llama ligando EPH par 1 y 2, que es lo que les decía, ¿no? Que básicamente son cuestiones de inducción que van a servir para mantener pegada a la zona medial, para que desde ahí pueda pegarse la zona anterior y la zona posterior. Y va a haber una apoptosis de control, o sea, no es como que todo el tiempo va a hacer una hiperproducción, porque pues tampoco es lo que debe de ocurrir, sino que conforme las células van cambiando, pues van muriendo, ¿no? O sea, van renovándose y van haciéndose maduras. Eso es lo que les decía. En inglés se llama closure, pero pues básicamente cierre, ¿ok? El cierre 1, cierre 2 y cierre 3, ¿no? En estas posiciones. Cuando hay un detalle de cualquiera de estas regiones, pues es donde va a haber los defectos del tubo neural. Este es un esquema mostrado en lo que son ratones y seres humanos, ¿ok? Algunos autores mencionan que hay hasta otros cierres como el 4 y el 5, pero básicamente esto es porque el pegamento se va haciendo cada vez más específico y se van descubriendo nuevos puntos de anclaje. Pero de forma general son 3, ¿ok? Y en este periodo es en el que hay que tener en cuenta que si el neuroporo rostral ya se cerró y el neuroporo caudal ya se cerró, obviamente este ya debe de haberse cerrado. Porque si este no se cierra, o sea, el de en medio, ya lo vuelve incompatible con la vida y es abortado en edades muy tempranas de la gestación. Si se dan cuenta, esto ocurre entre la tercera y cuarta semana o hasta el día 25, 27. Algunos autores hasta 28 días mencionan, pero o sea, es muy, muy rápido, ¿ok? Esta es una característica de lo que les decía del neuroporo rostral, la anencefalia. Aquí no se cerró y por lo tanto la formación del encéfalo no ocurrió. Todo esto va a ser una... Esta es una craneorraquisquisis, o sea, no se cerró absolutamente nada y se dan cuenta toda la médula y todo el encéfalo está protruido. No se formaron, obviamente ese producto es incompatible con la vida. Aquí sí tenemos un producto que es compatible con la vida y es un cierre del neuroporo caudal, o sea, de la parte posterior. Ese neuroporo caudal va a tener, o sea, si no se cierra, esta es una espina bífida. Ahorita vamos a hablar más adelante qué es espina bífida, cómo se observa, cómo se manifiesta y todo lo que ella conlleva. Este es un resumen y en cuanto a fisiopatología de lo que puede llegar a ocurrir, se dan cuenta, hasta los 18 días empieza este cierre de la porción medial y poco a poco empieza a haber un cierre más amplio de la porción medial y de la porción anterior, ¿ok? Si no ocurre lo que es la porción, el cierre, pues bueno, puede haber una craneorraquisquisis, que esto es incompatible con la vida, anencefalia, que solo vive un poco tiempo después de la vida extrauterina, una espina bífida abierta, que si bien sí pueden llegar a vivir, tienen bastantes manifestaciones clínicas asociadas, una espina bífida cerrada, que realmente es la menos severa e incluso puede cruzar asintomática, pero puede descubrirse por otros problemas, como una cifoescoliosis, por ejemplo, o un encefalocele, que pues es básicamente la protrusión del encéfalo y que tiene un pronóstico bastante reservado. La zona más común es la occipital. Pero esto ya es más adelante cuando la fusión de los huesos no es la adecuada. Este es un pequeño collage de defectos de lo que es el tubo neural. Y si se alcanzan a observar, esto que está aquí se llama espina bífida. Y ahorita la vamos a observar de mejor manera. En general existen dos defectos principales del tubo neural. El primero es la anencefalia y el otro es la espina bífida. La espina bífida es hasta el 75% de todos los defectos del tubo neural. ¿Qué es la espina bífida? De manera general, cuando nosotros tenemos en la formación del embrión la parte de la médula espinal, esta debe de cerrarse, como le mencionaba, en la parte caudal, o sea, no debe de salir nada. Pero cuando no se cierra la parte caudal, el tejido de la médula como tal y de la columna vertebral es protruido hacia el exterior, ¿ok? Y es lo que vemos aquí. El nivel en el que no se cierre es el punto en el que van a ser las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la zona más común es esta, la región lumbosacra,
¿ok? Pero en el caso del niño se da en cuenta un problema a nivel torácico, de las vértebras torácicas, también a nivel de vértebras torácicas, sí a nivel de vértebras lumbosacras. Aquí también se ve una región lumbar, sobre todo en un estudio imagenológico. Es lo más común que llegue a presentarse, ¿ok? La espina bífida. Pero ¿qué ocurre? Que hay otros defectos mucho más severos, como lo es la anencefalia o el encefalocele. La anencefalia es porque no se cierra la zona anterior o el neuroporo rostral de lo que es el infante. Y ocurre este problema, que es una masa encefálica alterada, que no tiene una protección. O sea, son niños que nacen muy mal y que por obvias razones la vida extrauterina es muy corta. O sea, estos niños no van a vivir nada de tiempo, únicamente son días o horas lo que llegan a vivir, ¿ok? Por eso hay que tener muy en cuenta las implicaciones éticas de los defectos del tubo neural. Estos son los problemas que les decía, y pues recordando un poquito de la embriología, ¿no? Neuroporo anterior, problemas como la anencefalia, y posterior como la espina bífida. En el caso de la espina bífida hay ciertas clasificaciones. A veces la espina bífida oculta es la menos severa y realmente puede, como les digo, puede cursar asintomática o presentar ciertas complicaciones como lo es una escoliosis o alteraciones a nivel de miembros inferiores, cuando es un poquito más grave, pero cuando no cursa asintomática por toda la vida. La espina bífida abierta se llama abierta porque el tejido ya protruido hacia el exterior obviamente tiene un riesgo de infección mucho más alto porque ya hay un tejido externo. Y lo que ocurre básicamente con esta es que vamos a clasificarla según el tipo de tejido que haya protruido, ¿ok? Si únicamente son meninges, se llama meningocele. Si son, además de meninges, médula, se llama mielomeningocele. ¿Okay? Porque si encuentran algún concepto y dicen ¿qué es meningocele? ¿Qué es meningocele? O sea, básicamente se refiere a la cantidad o al tipo de tejido que está protruido. ¿Cuál es la presentación y el diagnóstico? Realmente el problema es clínico, o sea, al verlo ya de forma externa, extrauterina, pues te das cuenta muy rápido. Sin embargo, ¿qué es lo que queremos? El diagnóstico prenatal, ¿ok? Los defectos del tubo neural abiertos y cerrados por lo regular se van a clasificar como craneoraquisquisis incompatible con la vida, o sea que básicamente ningún punto del tubo neural se cerró, por lo tanto son abortados de forma muy temprana. La anencefalia, que es este defecto del tubo neural anterior, que igual es incompatible con la vida, y la espina bífida, que ya les expliqué que puede cursar de forma abierta o cerrada u oculta, ¿no? Ahora, como les digo, lo que buscamos nosotros en atención primaria básicamente es la prevención de los defectos del tubo neural. ¿Cómo hacemos esto? Con la utilización del ácido fólico. Pero ¿qué ocurre? También tenemos que diagnosticar de forma oportuna y de forma adecuada los defectos que presenten los niños, ¿ok? Bueno, las niñas, que es más común en ellas, pero bueno, niños y niñas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? En cuanto a la presentación prenatal en el laboratorio, podemos hacer la alfa-fetoproteína, que la alfa-fetoproteína es una proteína, como su nombre lo indica, generada por el saco vitelino y el hígado fetal. ¿Qué ocurre? Que está muy alterada en estadios de enfermedad, ¿ok? No es específica para espina bífida, ojo, esto sí quiero que quede muy claro. No es específica para una sola enfermedad, pero si está muy elevada, sí nos está hablando de que hay un problema, ¿ok? Y ya con la correlación clínica y la correlación imagenológica, podríamos llegar a un diagnóstico hasta en el 99% de los casos. Cuando existe un defecto de espina bífida cerrada, la alfa-fetoproteína no está alterada, ¿ok? De hecho, está mucho más alterada para casos graves como lo es la anencefalia, hasta en un 90%, más del 90%. Pero en casos como espina bífida puede llegar hasta un 60 u 80%, o sea, tampoco es como que sea patognomónica, ¿no? de una enfermedad. Es lo que le dice que si tienen niveles avanzados o elevados, hay que hacer una correlación clínica muy grande. Por eso les puse ahí que es un predictor no específico. En cuanto a imagenología, el ultrasonido se prefiere entre la semana 13 a la 24 de gestación.
es el mejor periodo para poder hacer un diagnóstico oportuno. Cuando hablamos del primer trimestre, el 95% de este va a detectar anencefalia y muy poquito va a detectar espina bífida, sobre todo con algunos signos imagenológicos que son el signo del limón y del plátano, que ahorita vamos a ver. Pero en el segundo trimestre, es decir, cuando ya el embarazo ha progresado, es un 95% de especificidad para poder detectar a lo que es la espina bífida. ¿Ok? O sea, el primer trimestre puede llegar a detectar bastante bien a lo que es la anencefalia, y el segundo trimestre puede llegar a detectar bastante bien a lo que es la espina bífida. La resonancia magnética, si bien da una visualización extra, pues hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de estudios por la accesibilidad que presenta el mismo, ¿no? O sea, no, hay muchos lugares que no tienen acceso al mismo y pues por ello no es como que sea de primera instancia. Sin embargo, el ultrasonido de control sí, ¿ok? ¿Cuáles van a ser algunos signos directos de espina bífida abierta? Por ejemplo, aquí se observa cómo hay una espina bífida muy clara en esta región, la región lumbosacra. También un corte axial en el que se observa otro defecto, donde se exterioriza el saco meningio. O sea, por ejemplo, aquí ya observamos que hay un meningocele. Y este es un corte coronal que observa la separación de brazos laterales de las vértebras lumbares. Se dan cuenta aquí cómo vienen las vértebras pegaditas, y aquí justamente se llegan a separar. Entonces, de forma general, aquí haciendo la correlación clínica, podemos observar cómo hay una protrusión. Esto para el caso de espina bífida. Recordemos, ya estamos hablando de segundo trimestre, ¿ok? Una protrusión del contenido vertebral y una separación de las vértebras, ¿ok? Que por eso es importante siempre un estudio imagenológico. Ahora, para el caso de la anencefalia, hay algunos signos muy específicos que se llaman el signo del limón y el signo del plátano, ¿ok? Forma de huevito es la forma básica o general de lo que es un cráneo, ¿ok? Aquí se puede ver cómo hay un cerebelo adecuado, astas anteriores normales, cisterna magna normal, o sea, la forma normalita, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay un problema a nivel de una mala fusión de huesos parietales, por ejemplo, se ve esto, el signo de limón. Se dan cuenta cómo es que hay una protrusión a nivel de la zona de los huesos parietales, y por lo tanto hay una protrusión del tejido encefálico. Y el signo del plátano es básicamente una malformación del cerebelo que da esta forma, ¿ok? Si bien el cerebelo se ve bastante redondito y muy bonito, aquí en el signo del plátano pues se ve esta forma característica, ¿no? De lo que es un plátano básicamente. Y son patognomónicos de anencefalia. Ahora, ¿cuáles serían las principales diferencias entre una espina bífida abierta y una espina bífida cerrada? La espina bífida abierta, como ya observaron, hay una protrusión en lo que es desde el contenido ultrasonográfico, desde las pruebas imagenológicas. Su diagnóstico es al nacimiento y va a tener un abultamiento en la espalda, ya sea lumbar, dorsal, cervical o combinado, ¿ok? Sin embargo, lo más común es lumbosacro. Y además del abultamiento de la espalda, está asociado con otros problemas como alteraciones a nivel de los huesos de la cadera, músculos, movimientos de los miembros, etcétera, así como manifestaciones cardíacas. Mientras que la espina bífida cerrada u oculta va a ser más que nada por sospecha clínica y qué tan meticulosos seamos a la exploración, ¿ok? Las marcas en la piel van a ser las que nos van a dar una idea de que algo no está bien. ¿Y qué marcas pueden tener? Un volumen lumbar aumentado, o sea, unas pequeñas bolitas a nivel lumbar, hemangiomas, manchas color vino o porto, así es como lo define la guía de práctica clínica, hoyuelos, pedículos, hidrocefalia o también mechones de cabello, de pelo en esa región. Alteraciones asociadas como del tracto urinario y gastrointestinales también se ha visto implicada en la espina bífida oculta, ¿ok? O sea, si bien el diagnóstico principal no es espina bífida oculta, está anexado a otro defecto del vías urinarias, por ejemplo. Ahora, en el tratamiento, aquí sí es un tanto complicado porque el tratamiento es quirúrgico al final de cuentas, o sea, no es como que hay un medicamento que te ayude, no, es quirúrgico y rehabilitatorio, ¿ok? Ahora,
Para escoger el tiempo quirúrgico se ha observado en los últimos años que hay una cirugía postnatal y otra cirugía prenatal o intrauterina. ¿Cuál es el punto principal de la evaluación quirúrgica? La hidrocefalia, ¿ok? Si existe hidrocefalia, es decir, acumulación excesiva de líquido en el tejido encefálico, en el cerebro como tal, pues tenemos que evaluar cuál es la causa. Si bien la hidrocefalia no es no es algo único de una enfermedad, está asociada a muchas cosas, ¿no? Pero pues esta nos va a dar un pronóstico de cómo va a ser la recuperación. Básicamente, si hay una hidrocefalia demasiado elevada, puede hacerse una derivación de lo que es la zona ventricular a la zona peritoneal, obviamente con muchas implicaciones neuroquirúrgicas y todas las complicaciones que puede llegar a presentar, pero bueno, eso es lo que se recomienda, ¿no? Hay que evaluar si la espina bífida, bueno, si la espina bífida es cerrada, el egreso puede ser junto con la madre y una interconsulta a neurocirugía, sobre todo para una evaluación en el tiempo, complicaciones motoras, una programación de cirugía, etcétera, ¿no? Si la espina bífida ya está abierta, o sea, obstinación con la espina bífida abierta, se tiene que poner un incubador en decúbito lateral o decúbito prono, sobre todo para evitar contacto directo y malestar con la espina, con la lesión. Curar la lesión con solución glucosada, perdón, con solución salina del 0.9% y gasa, cubrirla de forma correcta, un cultivo si es que el saco está roto, y así como decíamos un cultivo por sospecha bacteriana, también lo trasladamos a cuidados intensivos y sobre todo iniciamos antibiótico terapia de amplio espectro, evaluando en todo momento los signos vitales y los electrolitos. La cirugía debería de poderse realizar o debería realizarse en 48 a 72 horas y sobre todo cuidando las complicaciones a futuro. Ahora, les había mencionado que hay una cirugía prenatal y una postnatal, ¿no? La postnatal, pues básicamente es la que se ha venido haciendo desde hace muchos años, es decir, el niño nace con un defecto del tubo neural y de forma postnatal, o sea, cuando ya nació, ahora sí se resuelve, ¿no? El problema. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que hay una cirugía prenatal que tiene riesgos sí elevados, como lo puede ser un parto pretérmino, dehiscencia, es decir, una apertura o se abre otra vez lo que es la cirugía, ruptura prematura de membranas, infecciones también de lo que es el contenido del líquido amniótico, el intranatal. Pero bueno, ¿cuáles son los pros? Que hay una menor tasa de derivación ventrículo-peritoneal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menor hidrocefalia, menor tasa de un Chiari 2, que Chiari es un tipo de clasificación para unas malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Hay mejoría en el nivel motor de los miembros inferiores, como se resuelve antes el caso, puede seguirse desarrollando sobre todo el niño. Hay una ambulación independiente, que es lo que buscamos al final de cuentas, un desarrollo psicomotor correcto, menor necesidad de cateterismo vesical, menor necesidad de alteración, bueno, menor alteración de la micción, mayor movilidad y funcionamiento independiente, o sea, el niño puede moverse solo, puede trabajar solo, puede hacer las cosas solo, que es lo que buscamos al final de cuentas, ¿no? Una independencia, menor tasa de malformación de Chiari. Y como les digo, en algunos contras es que hay parto pretérmino, bajo peso al nacer, dificultad respiratoria, mayor desarrollo de quistes y anclaje medular. Y también dehiscencia de la cirugía. Ahora, es importante hablar sobre el nivel al que la patología se ha visto implicada. No es lo mismo un problema a nivel lumbar que un problema dorsal, que un problema incluso cervical, ¿no? Como mencionaba anteriormente, que puede llegar a ocurrir hasta en este punto. En el caso de un nivel L1 o L2 puede haber una adecuada función de la cadera, pero puede llegar a tener otros detalles como lo es un pie talo, ¿no? O sea, alteraciones a nivel de la marcha. En L3, pues bueno, daño en lo que es la extensión de la rodilla. En L4, L5 ya es una flexión dorsal. Y en S1 y es más bajo, ya es más un problema de una flexión plantar. O sea, el niño puede caminar, pero pues va a caminar como con cierta marcha muy, muy característica que no va a ser una ortesis, o sea, una implicación de lo que es, por ejemplo,
muletas o algo por el estilo, pero más grave, sino que va a ser un niño con una marcha relativamente normal, ¿ok? Y bueno, el tratamiento para anencefalia no existe realmente. Por eso es que hay que tener una implicación ética muy grande en las pacientes que tengan un producto con anencefalia. Y la rehabilitación de los niños con espina bífida debe de ser desde el primer momento, o sea, desde 0 a 6 meses, 6 a 12 meses, 12 a 18 y más de 18 meses, cuidando en todo momento el progreso neurológico del paciente. Ahora, implicaciones éticas y prevención. Esta tablita que está aquí la extraje de la guía de práctica clínica de efectos del tubo neural, específicamente de espina bífida. Y nos habla sobre los alimentos que más hierro tienen, ¿no? Que más ácido fólico tienen, perdón. Y sobre todo el hígado de pollo es el que nos va a dar un gran beneficio. Aunque también muchas harinas están potenciadas con más ácido fólico. Y de forma general se recomienda 0.4 miligramos por paciente 3 meses antes del embarazo y 3 meses después del embarazo. Y si esto no es posible, bueno, durante el embarazo mínimo 0.4, a menos que tenga muchos factores de riesgo como antecedentes de defecto de tubo neural previo, pues bueno, ya se le aumenta la dosis hasta 4 o 5 miligramos. Únicamente si hay factores de riesgo, ¿no? Ahora, si estos factores de riesgo están presentes, bueno, hay que evaluar cuáles son. Si es diabetes, si es medicamentos, si son anticonvulsivos, o sea, temperatura, zinc, o sea, cuál es el problema que está teniendo la paciente y sobre eso tratarlo, individualizar a la paciente en ese sentido. El diagnóstico oportuno, que bueno, se basa en factores de riesgo, primeramente, pruebas de laboratorio como la alfa-fetoproteína. De hecho, si hay factores de riesgo, se recomienda alfa-fetoproteína. No es un estudio de rutina. Ultrasonografía, resonancia magnética, pero bueno, lo más común es la ultrasonografía por accesibilidad y tratamiento. ¿Ok? O sea, ya el tratamiento que va a implicar y lo que lleve. Ahora, implicaciones éticas. La cirugía que se vaya a realizar debe de buscar siempre una funcionalidad adecuada del menor. O sea, el niño debe de poder vivir bien, debe de poder mantenerse de forma correcta, debe de buscar la autonomía hasta el punto necesario o hasta el punto que sea probable de hacerlo. La religión también es otro factor importante que juega un papel porque el aborto es mal visto en muchas religiones y por ello es que si existe esta posibilidad, explicar que es más que nada por una cuestión médica y que no hay que hacer sentir mal a la paciente, ¿ok? Y siempre, siempre ser sinceros con la probabilidad de supervivencia. No hay que jugar con, es que tiene anencefalia, pero puede llegar a o sea, no. La anencefalia, por ejemplo, ya es un diagnóstico de muerte extrauterina muy rápida, ¿ok? Y esta recomendación de la guía de práctica clínica, la verdad me gustó mucho, se la dejo por si la quieren leer. Básicamente nos dice que hay que respetar cualquier decisión de la madre en apoyo con el cónyuge, buscando la asistencia psicológica de la misma y que nadie, esto sí me gustó mucho, nadie puede ser obligado a sobrellevar o realizar lo imposible, tanto si la imposibilidad corresponde al mundo de lo fáctico como al ámbito de lo éticamente exigible. O sea, no vamos a llevar a un embarazo hasta las últimas condiciones cuando va a generarle más riesgo a la madre y este no va a ser viable. Este es un algoritmo igual de la guía de práctica clínica que pues bueno, hay que tenerlo muy presente, ¿no? Si hay antecedentes del tubo neural, sí, 4 miligramos diario, 3 meses antes del embarazo o al menos durante el embarazo. Y recomendar la ingesta de alimentos con alto ácido fólico. Luego ultrasonido entre la semana 18 y 22, aunque bueno, recomienda mucho 13 a 24. Si observamos anencefalia, pues bueno, hay que dar la información correcta. Y aquí también haría sobre la espina bífida y el tratamiento necesario que ya observamos anteriormente. Y esto, respetar en todo momento la decisión de la madre gestante, ¿ok? Evaluando, ojo, hay que evaluar siempre cuál es la libertad para que ella tiene para tomar decisiones, qué competencia bioética tiene ella y capacidad jurídica para la toma de decisiones. Si bien hay que respetarla, obviamente hay que evaluar también estos parámetros. Y pues bueno, muchas gracias por ver el video.
Ya saben que siempre les dejo la bibliografía utilizada para dichos videos. Les agradezco su atención, su tiempo y pues más que nada que ya hay varios suscriptores nuevos. Ya saben que si les gustó pueden dejar un like, comentario, compartirlo y suscribirse al canal. Eso ayudaría mucho a que sigamos subiendo videos. Y pues nada, muchas gracias por ver. Hasta la próxima.